Este es un proyecto que por supuesto ha generado mucha controversia. Yo quiero reiterar algunas de los argumentos que expresé en mi intervención en el primer debate y añadir algunas cosas adicionales. Lo primero, y creo que esto hay que seguir criticándolo, sobre todo por quienes hacemos parte de la coalición de gobierno, es cuestionar que los alcances del proyecto que hoy estamos discutiendo son muy distintos a los anuncios que hizo la alcaldesa Claudia López el pasado 25 de mayo en la Biblioteca del Tintal. Ella en esa intervención nos llenó a muchos de expectativas y señaló que por la realidad que estaba viviendo en ese momento la ciudad, no solo por la crisis producto de la pandemia, sino también por la reacción frente a la inconformidad que sentía un gran sector de la población en Bogotá y que se reflejaba en las inmensas movilizaciones del paro, que en un sentido un poco de autocrítica, se debían replantear las prioridades de la inversión y del gasto público en la ciudad. Y lo que iba a entender es que iba a recortar algunos recursos de unos programas especialmente relacionados con proyectos de infraestructura para redistribuirlos y aumentar tanto los recursos como la cobertura de programas que ya estaban en el presupuesto y programas que principalmente están diseñados para atender la crisis social de la ciudad y para generar empleo. Y eso a mí me pareció un anuncio muy acertado por parte de la alcaldesa Claudia López. Sin embargo, es evidente que el proyecto es bien distinto. No solamente por la discusión que se ha centrado en la financiación del déficit del sistema de transporte público, al que me voy a referir ahora más adelante en esta intervención, sino también especialmente llamo la atención por esto, señor secretario de Hacienda, y es que los 670.000 millones de pesos más o menos que, digamos, ustedes sí consideran un rescate social, yo no creo que todo sea rescate social. Sí es todo para programas que tienen que ver con política social, pero una buena parte de esos recursos, señor secretario de Hacienda, es para algo que yo en el primer debate denominé cuadrar caja. ¿Por qué? Porque son adiciones presupuestales para programas cuya adición no tiene como objetivo aumentar la cobertura de esos programas, sino lo que sucedió es que los recursos que se aprobaron el año pasado para ser ejecutados en el 2021 no alcanzaban o no alcanzaron para cubrir las metas que se tenían desde el 2020 cuando se discutió el presupuesto. Es el caso del ingreso mínimo. En el ingreso mínimo el año pasado la meta estaba en más o menos 500.000 hogares. Para eso se aprobaron unos recursos. Los recursos se están acabando este año, no alcanzó, y los recursos adicionales que aquí se están planteando o se están solicitando no son para pasar de 500.000 a 700.000 hogares, sino son para, se siguen destinando a cumplir esa meta de 500.000. O sea, técnicamente eso no es un rescate social, se nos acabó la plata, necesitamos más plata para cumplir con esa meta que ya teníamos. Lo mismo sucede con algunos otros programas que están incluidos en esta propuesta, como los beneficios económicos periódicos de la Secretaría de Cultura. Ahí siguen con la misma meta de 170 personas. Lo mismo sucede con algunos de los programas, no todos, pero sí con un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico, en particular el proyecto que se denomina Mejoramiento de Empleo Incluyente. Las metas que se tenían el año pasado de empleo eran 22.628 empleos para mujeres y 16.652 empleos para jóvenes. En esta propuesta se adicionan alrededor de 16.000 millones de pesos, pero vean ustedes, las metas son las mismas. O sea, no se amplía cobertura. Otra vez lo que sucede es que no se planificó bien cuánto costaba eso para llegar a esa meta. Se acabaron los recursos con lo que se viene ejecutando y necesitan más para cumplir esas metas. Entonces, técnicamente eso no se puede denominar rescate social, porque rescate social es todo lo que se haga para aumentar las coberturas y las metas que se tenían planteadas el año pasado cuando acá aprobamos, o algunos concejales aprobamos el presupuesto del distrito. En cambio,
De esos 170.000 millones de pesos, sí hay partidas o adiciones que se incumplen con estos criterios de un rescate social. Eso también hay que reconocerlo. O sea, que se adicionan recursos con el propósito de mejorar la cobertura de esos programas. Dentro de esos están los programas o las propuestas para la Secretaría de Integración Social. Ahí está, por ejemplo, pasar de una meta de 5.000 jóvenes con transferencias monetarias, se aumentan los recursos para aumentar la meta a 15.000. Eso sí cumple con esos criterios. La atención de primera infancia, se pasa de una meta que era de 70.000 niños y niñas y ahora se pasa a una meta cercana a 100.000. Ahí también hay un aumento de la cobertura. Lo mismo sucede con los programas de alimentación de la Secretaría de Integración Social, donde se adicionan 50.000 hogares, o los programas de atención de emergencia. Y yo quiero reiterar o resaltar en este punto, como lo hice en mi primera intervención, en el primer debate, que en este punto nos demuestra algo fundamental, creo yo, para las discusiones políticas que hemos tenido durante años, y es que el CISBEN no es el único mecanismo para identificar a las personas que necesitan esos programas. Es una discusión muy vieja en la política nacional. Yo me acuerdo desde que estaba en la universidad dábamos esas discusiones. Y los técnicos, la tecnocracia neoliberal, siempre nos decía que no hay nada más sino el CISBEN y el puntaje del CISBEN y que eso era buenísimo. Pues bien, la estrategia territorial de integración social de la Secretaría de Integración Social ha demostrado que se pueden utilizar otros criterios para identificar esa población, criterios territoriales, en donde se ubican los mapas de pobreza de la ciudad, se ubican esos territorios con mayor nivel de vulnerabilidad, y ahí van funcionarios y funcionarias del distrito a identificar y caracterizar. Me parece muchísimo mejor ese sistema que el sistema del CISBEN, que genera tantos problemas. Y concejal Susana, me muero la pena, pero eso no es una estrategia neoliberal. Neoliberal es el CISBEN, que es el de la ultrafocalización. Lo otro es una estrategia territorial que incluso usted ha reivindicado en varias oportunidades como un criterio que se debe tener en cuenta. Hay otros programas que también cumplen con estos criterios. A mí me parecen muy buenos, contrario a lo que decía la concejala Lucía Bastidas, lo de la Secretaría de Ambiente, concejal Forero. Aquí con el secretario de Hacienda hemos tenido una discusión, usted que es economista, sobre el keynesianismo. Yo creo que ahí se equivoca el secretario de Hacienda de decir que Keynes era inversión pública en infraestructura. Lo de Keynes es generar demanda agregada y particularmente empleo. Y esos programas que nos trajo acá la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico cumplen con ese criterio porque es generar empleo público. Sobre todo en época de crisis, el Estado funciona como último empleador y genera directamente empleo. Obviamente eso genera ingresos, demanda agregada, y eso pues activa el consumo y cumple con esos criterios para generar un ciclo virtuoso en la economía. Eso también cumple con los criterios de lo que podemos denominar un rescate social. En Hábitat también hay aumento de coberturas, también se cumple con esos criterios. En materia de programas de subsidios a vivienda y en desarrollo económico también algunos que aumentan cobertura, sobre todo en financiación a MIPYMES. Dicho esto, entonces la pregunta es, ¿esto es inconveniente? O sea, ¿es inconveniente que se cuadre caja por un lado y que sí se aumenten coberturas? Yo creo que no, porque lo inconveniente de cuadrar caja es el mensaje con el que se presentó el proyecto, ahí está la crítica, pero que se requieran recursos para terminar de ejecutar, no sé, el programa de ingreso mínimo, pues eso a mí no me parece que sea inconveniente y digamos es positivo o no tiene nada de malo aprobar ese tipo de recursos. Donde se ha generado mucha controversia es en el tema, por supuesto, de Transmilenio y el Fondo de Estabilización Tarifaria. Y ahí me quiero detener también unos minutos para poder detallar este tema, porque quienes cuestionamos ese modelo, pues yo creo que debemos ser muy precisos a la hora de analizar esta propuesta del billón de pesos para el Fondo de Estabilización Tarifaria. Reitero, y creo que eso fue bueno en el primer debate. Ya se me acaba el tiempo, presidenta, pero algunos colegas hablan un poco más, entonces le pediría unos minuticos para terminar. Yo creo que en el primer debate no solo fue positivo que se resaltara este tema de Transmilenio, sino que finalmente todos y todas terminamos coincidiendo en que los sistemas de transporte hay que subsidiarlos. Entonces, esa narrativa de que 1 billón de pesos para los operadores privados de Transmilenio es una narrativa equivocada, porque eso no es así.
Una parte de esos recursos son para pagar los costos de operación, pero sobre todo lo que está detrás de eso es subsidiar los pasajes, porque ningún sistema de transporte público puede cargar todos sus costos sobre los usuarios porque los pasajes se vuelven impagables. Entonces ahí no hay discusión. ¿Cuál es el problema en Bogotá? Que por el modelo de la privatización, una parte de esos subsidios sí van a parar a los bolsillos de los operadores privados. No ahora, sino desde siempre. Así sucedió con el gobierno de Petro, que le destinó 2 billones de pesos a pagar o a subsidiar la tarifa, a pagar la tarifa técnica, si se quiere, en criterios más técnicos, y cuando se paga la tarifa técnica se está remunerando la rentabilidad esperada por los operadores privados. Lo mismo sucedió con Peñalosa. Peñalosa destinó 2.7 billones de pesos y una parte de esos recursos fueron también para eso. Yo tuve una discusión en Twitter con Petro y entonces Petro salió con una tesis absurda porque yo le dije, oiga, usted hizo lo mismo, viene a criticar esto y usted hizo lo mismo. Y entonces el senador Petro, concejala Susana, me contestó, no, es que mis subsidios no fueron a parar a los bolsillos de los operadores privados porque en mi gobierno en un año los pasajes disminuyeron o se mantuvieron congelados y eso no tiene nada que ver. Lo que pasó es que si se congela el pasaje o se disminuye, aumenta el diferencial tarifario entre tarifa técnica y tarifa del usuario, el distrito pone más plata y una parte de esa plata termina en los bolsillos de los operadores privados. Ese argumento de Petro es absolutamente inaceptable. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo gobierno tras gobierno. ¿Qué es lo reprochable? Que yo creo que es evidente que se necesita cambiar el modelo del sistema de transporte en Bogotá. Porque ha fracasado. No solo, y no estoy hablando del evidente fracaso de plantear a Transmilenio como sustituto del metro, no estoy hablando de eso, sino el modelo de privatización del transporte público de Bogotá. Y yo, el doctor Felipe Ramírez, usted que estuvo en el periodo anterior, a mí no me gusta como echarme flores, pero yo sí debo reivindicar que los hechos me están dando la razón, concejal Martín. Porque aquí tuvimos muchas discusiones. ¿Cuántas veces planteé yo lo del operador público? Y usted, cuando era del anterior gobierno, pues ya y me decían, no, ¿cuál operador público? Más burocracia, no sé qué. Bueno, miren, el operador público se requiere. Y los hechos me dan la razón. ¿Y se requieren renegociar los contratos? Por supuesto que sí. Se necesitan modificar los contratos. No usemos mal el término renegociación. Y preciso por qué. Y ahí está el contenido del artículo que propuse, concejal Forero. Ese artículo busca la revisión de los contratos mediante 3 mecanismos, concejal Carrillo, usted que lo ha criticado. ¿Qué es lo importante del artículo, concejal? Que le impone 3 deberes a la administración. Espero que tiene todo el derecho a hacerme la réplica y espero que no la haga usando puros adjetivos, sino que vaya a los argumentos. ¿Cuáles son los 3 componentes de ese artículo que no son un saludo a la bandera como usted lo ha venido planteando en algunas discusiones? En primer lugar, establece deberes puntuales, concejal Carrillo. O sea, hoy la administración podría decidir sin ese artículo ir a citar esa mesa de revisión de los contratos. La administración no lo ha querido hacer porque le ha faltado voluntad política, esta y de las anteriores, también a la que hoy lidera el líder del pacto histórico. Pero lo que hace el artículo es decirle, usted tiene un mes para convocar esa mesa, para revisarlos. Y el artículo dice, y especialmente la revisión de la fórmula tarifaria, o sea, de la fórmula de remuneración en los contratos. Eso es un deber preciso. El segundo deber que es importante y que poco se entiende es este. Algo mencionaba la consejera Heidi, es que se tienen que publicar los costos de cada uno de los concesionarios. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos tener mecanismos para ver si los operadores privados nos están tumbando. ¿A cuánto nos están cobrando el galón de ACPM? Puede que nos lo estén cobrando por encima del costo real. Y si está por encima de los costos reales, pues hay una forma de disminuir esos costos y eso tendría que reflejarse en una modificación. Ahora, alguien me dirá, oiga, pero pues es que un cambio en un contrato de esos depende de que hay un acuerdo de voluntades entre el distrito y los de operadores. Y si los operadores no quieren, porque están ganando muchísimo, o sea, si yo estoy bien, ¿por qué yo voy a ceder de eso? Y están muy bien.
O sea, yo mostré aquí las rentabilidades, 70.000 millones de pesos, señor gerente de Transmilenio, Consorcio Express en plena pandemia, de utilidades netas. Y usted le decía al concejal Alfredo, no, es que esos contratos hay que verlos a largo plazo, pero usted sabe que en el modelo financiero los primeros años son los años más difíciles cuando se está iniciando la operación, es donde menos utilidades tienen y están muy bien y tienen que poner algo. Entonces viene el tercer componente, concejal Carrillo, que es clave. Siempre yo he planteado la discusión, oiga, en la ley yo estudié Derecho y a mí en Derecho me enseñaron que el Estado, cuando presta un servicio público, Secretaría Cine, usted lo sabe bien, tiene algo que se llama las cláusulas exorbitantes que no existen en la contratación privada. Y es que para asegurar la prestación de un servicio público, el Estado puede utilizar mecanismos como la modificación unilateral de los contratos. Yo digo esto siempre y los funcionarios, y entiendo, se asustan. Pero si está en la ley, busquemos cómo se hace eso. Yo creo que se cumplen los requisitos para hacerlo. Por eso el tercer componente para que demos este debate con seriedad es que Transmilenio en 6 meses nos traiga un informe sobre la viabilidad de eso. Y damos la discusión en términos jurídicos, porque señor secretario de Hacienda, yo hice entrevista en Blue y cuando Néstor Morales le dice, oye, usted va a modificar unilateralmente los contratos, ni se le ocurra, no, tranquilo, se puede revisar eso y si la situación es injusta y se cumplen los requisitos de la ley, pues se modifican, porque Consorcio Express que se gane 70.000 millones de pesos en plena pandemia, mientras la gente se muere de hambre y las empresas se quiebran, eso es realmente injusto. Entonces no les dé miedo la modificación unilateral. Entonces hay 3 componentes, concejal Carrillo, que son importantes para cuando usted haga su réplica. Y por supuesto, se incluye el artículo es porque no había voluntad política de la administración para hacerlo. Cierro entonces ya con esto, señora presidenta. Con lo que he dicho hasta ahora, pues está para votar sí el proyecto. Y yo estaba decidido a votar sí, a pesar de que el concejal Carrillo ya tenía todo preparado para hacer el escándalo de que Sarmiento iba a darle 1 billón de pesos a Transmilenio. Sin embargo, ayer pasó algo. Y yo sí creo que esa irregularidad en el trámite sí es bien grave. Yo voté a favor de la devolución del proyecto al primer debate. ¿Por qué? Porque dejar ese presente como está, o sea, negarle a los concejales o permitir que exista una figura para que no se pueda votar artículo por artículo, para votar todo en bloque, eso es bien antidemocrático y yo reitero que la democracia sobre todo es un problema de formas. Ya expliqué por qué considero que hubo una irregularidad no menor. Yo creo que grave, incluso ya hay una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y es por esa razón que voy a votar no a este proyecto de acuerdo. Y reitero para que después digan, no, se lava las manos Sarmiento, no. Yo creo que el proyecto yo lo podía votar como está planteado, incluso con ese 1 billón de pesos para Transmilenio. Pero esa irregularidad sí fue muy grave y no se puede dejar ese antecedente. Ahora, yo ya voté o ya di mi posición de que se vició el trámite, no podría aprobar un proyecto que esté viciado su trámite, ni siquiera el artículo, si ponen a votar el artículo que yo propuse junto con unos colegas sobre la revisión de los contratos y lo pueden votar por aparte, ni siquiera lo podría votar a favor, porque considero que se vició el trámite con una irregularidad que es grave. Por estas razones, entonces, en conclusión, perdón la demora, señora presidenta, voy a votar no al proyecto de acuerdo. Muchas gracias, presidenta, por su paciencia. Perfecto.